Hola, buen día. Ahí se escucha bien. Buen Hola. día, sí, sí, se escucha. ¿Eh? Bueno, genial. Bueno, antes de arrancar eh, con la cuarta regla de las derivadas, no sé si estuvieron haciendo un poquito algo de la guía y necesitan que veamos, chequeemos alguna derivada, tienen alguna pregunta con el tema de lo que hicimos hasta ahora. Por acá. Dale, Julieta, si querés, o escribí o abrí el micrófono y consulta. Dale, búscalas. Mientras tanto, alguien que estuvo trabajando algo con la guía. Una cosita, tengan en cuenta que esta segunda parte es muy corta. Hace un ratito estábamos chequeando las clases que quedan y los tiempos, y vamos a tener que meterle bastante pata nosotros y obviamente ustedes también, si quieren aprovechar y poder seguir bien las clases. Ejercicio 7 de la práctica. Algo de eso vamos a estar haciendo hoy, Melanie. Así que ahí necesitamos primero manejar la cuarta regla y vamos a hacer algunos ejercicios de ese estilo. Así que ahora lo vemos. Más que nada quería ver si había alguna duda con derivadas usando las primeras tres reglas. ¿Sí? Derivación bien directa, manejando la tabla y las primeras tres reglas, sobre todo con el ejercicio 2 quizás, pues ya para el ejercicio 4 de la práctica 5 necesitamos la cuarta regla sí o sí. Los primeros tres les deberían haber salido con lo que hicimos el otro día. Profe, aquí encontré. Sí, A mí dale. me está costando bastante entender el tema del gráfico, de cómo poder hacerlo. Por Una ejemplo, en el cosa, punto C. Sí, el ejercicio 1, claro. mira, el gráfico ahí, fíjate que esas funciones hay una cuadrática y una homográfica. Entonces, si querés te muestro rápido. La idea es que con lo que uno vio, tampoco sucio el lente, con lo que uno hizo en la primera parte de la materia, hay ese ejercicio, esa función homográfica, más o menos te debería salir el gráfico de manera sencilla. El 1C, vos tenés la función 2 sobre x, y si bien la idea en este ejercicio era usar, para calcular la pendiente de la recta tangente, usar la derivada por definición, esa es la idea del ejercicio. Uno debería plantear que si querés la pendiente de la recta tangente al gráfico de esta función en este punto, la pendiente va a ser la derivada en 2, y uno espera que hagan esto, ¿sí? El límite cuando x tiende a 2, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2, y hacer la cuentita del límite. ¿Sí? Si tienen ganas, practíquenlo. No quiero perder mucho tiempo con esto. Ahí vamos a hacerlo directamente usando la regla. Entonces, primero calculo la función derivada, que esto se puede tomar como que es un cociente. Entonces, el numerador derivado, la constante derivada es 0 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este primer término se va y la derivada termina dando menos 2 sobre x cuadrado. Y la pendiente entonces va a ser el valor de la derivada en la abscisa del punto donde estamos calculando la recta. ¿Sí?
la derivada evaluada en 2 me queda menos 2 sobre 2 al cuadrado menos 2 cuartos, que si simplifico es menos 1/2. Si uno hace toda esta cuenta del límite, chequeen, tienen las herramientas como para hacerlo, todo esto les debería dar ese límite menos 1/2. Si tenemos la pendiente, para dar la ecuación de la recta completa, ya sabemos que la recta es menos 1/2 por x más b, y el segundo punto de la receta que yo había mencionado el otro día, a ver si tenía por acá la hojita, si no lo vuelvo a escribir, ese dibujito que uno siempre hace para las rectas tangentes, acá. ¿Se acuerdan este dibujito? Yo tenía el gráfico de una función cualquiera, grafico la recta tangente, y la idea de la ecuación de esta recta es que la pendiente de esta recta coincide con el valor de la derivada en el x del punto donde está graficada la recta, y lo otro que usábamos es que el punto donde calculo la recta tangente es un punto tanto de la recta como de la función. Entonces, para calcular la ordenada al origen, yo lo que hago es pedir que la función y la recta compartan el punto de abscisa x0. Con estos dos pasos es que uno calcula la ecuación de la recta tangente, o vamos a ver hoy algunas variantes de estos ejercicios de recta tangente, como se usan siempre estas dos ideas, ¿sí? Entonces, volviendo acá, usamos que la pendiente es la derivada en el x del punto, y para calcular el b, el paso 2 de la receta, pido que la recta en 2, ¿sí?, valga lo mismo que f en 2. Y f en 2, yo ya tenía el i del punto, pero si no me lo daban, que puede pasar, fíjense que si yo evalúo la función en 2, 2 sobre 2, efectivamente da la ordenada 1. Entonces la recta en 2 queda menos 1/2 por x más b, ¿sí?, menos 1/2 por 2 más b, y esto tiene que dar f de 2, que f de 2 vale 1. Y entonces acá simplifico el 2 con el 2, el menos 1 pasa sumando, b vale 2. Así que la ecuación de la recta que estamos buscando es menos 1/2 por x más 2. Y gráficamente, como vos tenés una función homográfica 2 sobre x, tengo ¿se acuerdan que para graficar rápido una homográfica buscaba las asíntotas, límite en el infinito, esto da 0, la asíntota horizontal. La asíntota vertical es la restricción del dominio, son los reales menos el 0. Así que los ejes, en este caso, coinciden con mis asíntotas, ¿sí? Tengo la asíntota vertical en 0, la horizontal en igual a 0. Así que estos son las asíntotas coinciden con los ejes, y con un punto cualquiera, por ejemplo, la función en 2 vale 1, uso el punto donde estamos calculando la ecuación de la recta tangente. Este es un punto de la función, caí en este cuadrante, y se acuerdan que una vez que tenían un punto de la homográfica, sabiendo en qué cuadrante estaba, automáticamente podían graficar las dos hipérbolas, ¿sí? Este es el gráfico de la función, acá estamos calculando la recta tangente, gráfico la recta. Si todo está más o menos bien y a escala, la ecuación de esta recta tiene que ser menos 1/2 por x más 2. Fíjense que ya tiene una inclinación de pendiente negativa, y esta es la ordenada del origen. Si yo extiendo la recta y está a toda escala, acá donde corta el eje esta recta tangente tiene que ser altura 2. ¿Está más o menos, Julieta, se entiende? Este sería Sí, el ahora C. sí. Me había Y confundido el con D, eso de las asíntotas, ok. pero está bien ahora, sí, sí. Y el Gracias. D es la misma función y les piden la recta en otro punto, en el punto de abscisa menos 1. Entonces, el D en el mismo gráfico está calculando la ecuación de la recta en este punto, en el menos 1, menos 2.
uno puede hacer la cuentita, pero lo que va a encontrar es la ecuación de esta otra recta. ¿Ok? Esta recta es la del 1C, y gráficamente esto sería la del 1D. La cuentita calcula la derivada la evalúan en -1, y después, usando que la recta en -1 vale lo mismo que la función en -1, calculan el b de esa recta. ¿Ok? Esas no dan paralelas, ¿no? No, no van a dar paralelas porque la derivada en -1 va a dar una pendiente -2 en lugar de -1/2. Ah, claro. Sí, no son paralelas. Bueno, antes de avanzar, ¿alguna pregunta más? Insisto con algo, para no perderse, estén al día en estas clases, ¿sí? Pues acá vamos a ir rápido y para no perderse en este tema requiere mucha práctica, ¿sí? Aprender a derivar requiere de mucha práctica, y ni hablemos cuando en 10 días empecemos a integrar, ¿sí? Y para integrar, les diría que sí o sí es fundamental que ya sepan derivar bien, porque si no, no van a poder integrar nada, ¿sí? Entonces, dedíquenle tiempo. Yo siempre digo que para aprender a derivar, lo que yo recomiendo es sentarse cuando tienen un ratito largo, ¿sí? No sentarse 10 minutos, sentarse 1 hora, 2 horas, algo así, y hacer muchas derivadas de un tirón, ¿sí? Siéntense con la tablita, las reglas en una hojita ahí al costado de ustedes, y se ponen a derivar muchas funciones de un tirón. Y ahí de a poco van incorporando las reglas y la tabla, y empieza a salir, ¿sí? Es la única manera. Y después, si tienen dudas, las traen y las vemos. Corregir o verificar una derivada se hace bastante rápido. Bueno, vamos a repasar brevemente donde tenía acá. Voy a mi hojita donde tenía la tabla y las reglas, ¿sí? Cuando era una suma o resta, es derivar toda la vez. Cuando era un producto, tenía esta regla para derivar. Primero un factor y el otro sin derivar, más el primer factor sin derivar y el segundo derivado. Si tenía un cociente, era similar, era el numerador derivado, acá el orden importa. Acá, como es una suma, quien derive primero no importa, es primero uno y después el otro. En un cociente arranco siempre por numerador, por el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar por el denominador derivado. Todo sobre el de abajo sin derivar al cuadrado. Y la cuarta regla, cuando tengo una composición de funciones, lo que me dice la regla es: derivar la función que esté por fuera, dejala de adentro sin derivar, ¿sí? O sea, componés la derivada de la de afuera con la de adentro sin derivar, por la función que está adentro derivada. ¿Está bien? Esta sería la regla. Ahora lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos cómo se hace, y de a poquito vamos a empezar a mezclar esta nueva regla con todas las anteriores y la tabla, ¿sí? La idea es que practiquen bastante todo esto. Entonces vamos directamente a los ejemplos con regla de la cadena. Un ejemplo bastante sencillo es, supongan, voy a llamar H por ahora, después voy a llamar F, pero así tengo H, es una composición de dos funciones, ¿sí? Y según lo que vimos recién, cuando yo quiera derivar H, la forma de derivar es derivar la función que está por fuera, dejándola adentro como está, por lo de adentro derivado. Esta es la regla de la cadena. Entonces, supongamos que mi función H es el seno de x cuadrado. ¿Sí? Fíjense que acá tengo una composición. Esto no es un producto, acá no hay un sen por x cuadrado, ¿sí? Es el seno, y adentro le metí la función x cuadrado. ¿Está claro que esto es la composición de una función f, que es el seno de x?
con una función g, que es x cuadrado? Díganme si me siguen. Estamos Sí, todos de sí. acuerdo con esto, ¿no? Si yo hago f compuesta con g, o sea, dentro de f meto g, me da esta función h. Y entonces fíjense, si yo quiero derivar h, voy a necesitar tener la derivada de f compuesta con g. Entonces, si esta es f, con la tabla, la derivada del seno, estamos todos de acuerdo que es coseno, ¿no? La Sí. tabla de funciones elementales, no hay nada raro. Ahora, la derivada compuesta con g va a quedar el coseno de x cuadrado, ¿sí? Tengo la derivada de f, pero adentro dejo g sin tocar. Y ahora voy a necesitar también g'. La derivada de x cuadrado, también con la tabla, estamos de acuerdo que es 2x. Entonces, si derivo esta función h, por regla de la cadena es la derivada de f compuesta con g, o sea, el coseno de x cuadrado, por g', 2x. Y esta sería la derivada. ¿Ok? Si alguien no me sigue o se pierde, pegue el grito, ¿sí? Micrófono o escriban. ¿Estamos de acuerdo con esta derivada? ¿No hay dudas? Avisen, si se me perdieron. Si vamos a un segundo ejemplo, ahora h, en lugar de ser esa función, es esta otra. ¿Qué diferencia hay entre esta función y esta? ¿Alguien me puede decir? Si yo tengo esta función, ¿quién sería f y quién sería g? Esperen un segundito. Ahora sí. No sé si lo escribieron ahí. Ahora, f y g sería al revés. ¿Sí? Mi f ahora sería la función x cuadrado y g el seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahora el seno cuadrado de x es equivalente, si quieren, aunque en general uno lo escribe así, sería equivalente a tener el seno de x y todo esto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, a la función x cuadrado le metí adentro el seno de x. Son las mismas dos funciones que la anterior, pero ahora están compuestas al revés. ¿Está bien? La función que está por fuera es x cuadrado y la que está por dentro es el seno de x. Entonces, si yo hago f', sería 2x. Y si hago f' compuesta con g, sería 2 seno de x. ¿Sí? Donde está la x pongo la función g. Y g', la derivada del seno, tablita, coseno. Entonces, la derivada de esto, la derivada de h, va a ser un 2 seno de x. Todo esto quedaría la 1, aunque no es necesario escribirlo, por la derivada del seno, que es coseno. ¿Sí? Esta primera parte es f' compuesta con g, y este segundo factor sería el g'. ¿Está? Fíjense que nada que ver la derivada anterior con esta derivada. ¿Sí? Las funciones pueden traer alguna confusión, pero fíjense que es fundamental tener bien claro
qué función está dentro de quién. Porque si bien son las mismas dos funciones, componer en un sentido da una función con su derivada, si compongo en el otro sentido, tengo otra función que le corresponde otra derivada. ¿Ok? ¿Esta me siguieron? ¿Vamos bien? Vamos con otro caso. Supongamos que tengo un h que es una exponencial elevado a, no sé, x cuadrado menos 4. Y ya de a poquito empiezo a mezclar varios casos, varias reglas, ¿sí? Acá tengo una composición. ¿Quién sería f y quién sería g? ¿Sí? F sería e a la x y g, x cuadrado menos 4. ¿Está? F', si voy a la tabla, la derivada de la exponencial queda la exponencial. Y f' compuesta con g, me queda la exponencial compuesta con la cuadrática. Y ahora, g', tengo que usar la regla de la resta. Derivo el primero, derivo el segundo. De x cuadrado es 2x, de 4 es 0. Así que g' es 2x. Entonces, la derivada de h es f' compuesta con g, que queda lo mismo que tenía antes, por la g derivada. ¿Sí? Vamos de nuevo, Guada, a ver qué te perdiste. La derivada de g, fíjate que tengo estos dos términos, es una resta. Entonces derivo x cuadrado, que es 2x, y la derivada, le resto la derivada de 4, que es 0. Ahora, poner 2x menos 0, directamente digo 2x. ¿Está bien? Y la derivada de e a la x, si vas a la tabla, queda igual, e a la x. Pero tengo f' compuesta con g, entonces me queda e a la x cuadrado menos 4. Siempre que tengas una composición de e con alguien, en la derivada siempre te va a arrancar con e a la s alguien. Siempre, sea acá arriba una cuadrática, una cúbica, una homográfica, una trigonométrica, e a la algo, la derivada arranca con e a la s algo. Porque vos cuando derivas la exponencial, siempre te queda la misma exponencial. Después le compongo con lo que ya tenía antes. Entonces siempre arranca la misma función por lo que está arriba derivado, que en este caso es 2x. ¿Está? Después puedo agarrar una función y decir, tengo el logaritmo natural de, no sé, x más 1 sobre 2x más 4. Tengo el logaritmo de una función homográfica. Cuando quiera calcular esa derivada, mi f va a ser el logaritmo de x y mi g toda la homográfica. La derivada de f es 1 sobre x. Ahora, f' compuesta con g me queda 1 sobre toda la homográfica. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Esta es la derivada, y ahora la derivada compuesta con g me queda donde está la x, toda la homográfica. Y la derivada de g, g', tengo un cociente, tengo que derivar esta homográfica con la regla, como hacíamos la vez pasada, es un cociente. Entonces es el numerador derivado, que en este caso es 1, por la función que está abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la función que está abajo derivada. ¿Sí? Todo esto sobre la función que está abajo al cuadrado. ¿Me siguieron esta regla del cociente? Primero derivado, segundo sin derivar, menos primero sin derivar, por este 2 es la derivada de lo que está acá abajo. Todo sobre lo de abajo al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces,
la derivada de h va a ser f' compuesto con g, 1 sobre esto, lo escribo y después lo reacomodamos un poquito. Esto es f' compuesta con g por g', que es todo lo que está acá. G' me queda 2x más 4 por 1 menos x más 1 por 2, todo sobre 2x más 4 al cuadrado. Esto sería la derivada de h. ¿Me siguen, no? Si no, chiflen. Insisto, este primer factor es f' compuesta con g, y este segundo factor en el producto es g'. Siempre fíjense cómo sigo la regla. ¿Está? Después, ¿puedo acomodar un poco? Sí. 1 sobre esto, agarro el denominador este y lo invierto. Esto me queda 2x más 4 arriba sobre x más 1. ¿Sí? Tener un 1 acá es como tener un 1 sobre 1. Entonces, este cociente sobre este cociente, el de abajo doy vuelta y multiplico. Por eso me queda esto. Por, y todo este paréntesis, si lo reescribo un poquito, me queda 2x más 4. Si hago distributiva acá, me queda menos 2x menos 2. Y lo de abajo me queda 2x más 4 al cuadrado. Ahora, 2x con el menos 2x se va. Acá queda un 2 positivo en el numerador. Y lo que puedo hacer es simplificar un 2x más 4 de acá con un 2x más 4 de acá, que está al cuadrado. Entonces, reescribiendo un poco, sigo solamente reescribiendo. 4 menos 2 queda 2 positivo. Por 1 que me queda acá, queda 2 positivo. Y abajo queda x más 1, que me sobró de acá. Y de acá me sobra un 2x más 4. ¿Está? Todo lo que hice de acá para abajo fue reescribir un poquito. Ahí habían preguntado algo. Sí, bueno, es lo mismo. Si usás la regla de multiplicar los extremos o qué sé yo, sí. Y Guadalupe, que creo que estaba preguntando si es la regla 3, lo que usé para derivar g, sí, es la tercera regla. Esto es un cociente y usé la regla del cociente acá. ¿Sí? Acá combiné que hay una composición, entonces uso regla de la cadena, derivo la función que está afuera, el logaritmo, que es 1 sobre x, dejándola dentro tal cual, así que me queda 1 sobre la homográfica, por g'. Y g', como era una homográfica, tengo que usar regla de cociente. Entonces acá tuve que combinar la cuarta regla para derivar esta composición, y cuando me tocó derivar lo que está dentro, como era un cociente, todo este paréntesis de acá, regla del cociente. ¿Me van siguiendo? Esto, cuando uno lo ve por primera vez, tienen que estar bastante satisfechos si siguen la cuenta. Si ustedes pueden seguir la cuenta y la idea, después es practicarlo. Y practíquenlo con el tema fresco, ¿sí? No dejen pasar muchos días. Les diría que hoy mismo, si tienen un ratito después de la clase, con esto fresco, siéntense a hacer en el ejercicio 4 de la guía, fíjense que tienen un montón de funciones para derivar. Todas estas es combinar todas las reglas y la tabla. Entonces, con el tema fresco, quizás pueden ponerse a derivar y practicar esto, y les va a resultar más fácil que si lo hacen en 10 días, porque cuando lo quieran ver en 10 días, van a tener todo esto completamente olvidado, y van a tener que ir a YouTube, mirar de nuevo la clase, o mirar de nuevo apuntes, y van a estar medio perdidos. Si lo hacen hoy, les aseguro que les va a resultar fácil y lo van a poder practicar. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es F y cuál es G? Hay que empezar a tener el ojo para reconocer la composición. Hay que ver quién está dentro de quién. ¿Sí? Vamos a hacer un par de ejemplos más. A ver cómo estamos de tiempo. Bien, pues después quiero practicar los ejercicios de recta tangente.
Supongamos que la h es, no sé, la raíz cuadrada de 3x más 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren hacer esa cuenta, van a tener que reconocer quién es esa función f que está por fuera, que creo que todos ven que es la raíz de x, y una función g, que es la función lineal, en este caso 3x más 2. Entonces, la función f', la derivada de la raíz, creo que lo hicimos el otro día, cuando uno quiere derivar una raíz, lo puede pensar como potencia, ¿sí? Un medio, y derivo esto. Un medio de x a la 1 medio menos 1, menos 1 medio. Entonces es 1 sobre 2 veces la raíz. Ahora, cuando componga la derivada de f con g, me va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz de la función lineal, ¿sí? Que es 3x más 2. Este es f' compuesta con g. Y g', la derivada de la lineal, esa es sencilla, queda 3. ¿Sí? Entonces, h' es, derivo la raíz dejándolo adentro como está, por g', que es 3. Y esta sería la derivada. ¿Sí? Este primer factor, de nuevo, es f' compuesta con g, por, y el segundo factor, g'. Queda así. ¿Está? Más o menos vienen siguiendo. Y se puede empezar a mezclar, por ejemplo, de la siguiente manera. Yo tengo una función. Esto que hice acá, de desglosar todo, lo estoy haciendo ahora al principio para que quede claro y lo puedan visualizar bien. Uno no suele hacer todo este detalle para derivar una composición. La idea es que con un poco de práctica y teniendo el ojo a reconocer bien quién está por fuera, por ejemplo acá ver qué es la raíz, y quién está por dentro, uno deriva, supongamos que tengo una función f, que es, no sé, un 2 más 4x cuadrado, todo esto al cubo, y podría hacer el desglose este, sí, pero lo que puedo hacer es, si esta es mi función f, ¿quién está por fuera? La potencia esta al cubo, ¿sí? Si lo quiero hacer, uno diría esta es la composición entre x cubo y una función g, que es la función cuadrática 2 más 4x cuadrado. Y hago todo este detalle. Pero en lugar de hacerlo, digo, lo que está por fuera es la potencia. Si yo quiero calcular la derivada, con regla de la potencia, baja el 3, dejo lo de adentro como está, a la potencia menos 1. ¿Sí? Esto es la primera parte. Esto es f' compuesta con g, por lo que está dentro derivado. Lo que está dentro derivado es la derivada del 2, que es 0, y la del 4x cuadrado, que baja el 2, queda 8x. Y paso de acá a acá, inmediatamente, sin la necesidad de hacer todo el detalle que venía haciendo antes. Y esto no lo vamos a hacer más. Voy directamente a la derivada. ¿Me siguieron? ¿Sí? Lo que está por fuera es esta función. Entonces derivo usando la tabla, como si fuese x al cubo, pero en lugar de x al cubo, tengo todo esto. Entonces, me imagino todo esto al cubo. ¿Cómo derivo? El cubo baja el 3 y a la 3 menos 1. Entonces, eso es esta primera parte, por lo que está dentro derivado. ¿Sí? Vamos a hacer algunas más así, bien directas. Supongamos que me armo una función que puede ser el coseno de 4x más el logaritmo de x. Entonces, miro esto y digo, la función que está por fuera es coseno. Y todo esto está por dentro. ¿Cómo derivo esta función f?
derivo el coseno, que es menos seno, lo de adentro lo voy a copiar tal cual está, por lo de adentro derivado. ¿Y cómo hago lo de adentro derivado? La derivada de 4x, que es 4, ¿sí? 4 por 1, y la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y ahí termino la derivada. ¿Los tengo todos ahí? ¿Vienen siguiendo? Aunque no ¿Hacemos parezca alguno más? así. Aunque no parezca así. Bueno, Julieta parece que le cayó la ficha. Bien. Me Bien, parece que es más José, fácil de está la otra siguiendo forma. también. El que al principio le resulte práctico desglosar un poquito para verlo, hágalo. Con la práctica, nadie se pone a desglosar quién es F, quién es G y hacer la derivada de F y después componer con G. Uno mira y dice, ¿quién está por fuera? Coseno, derivo esto. ¿Quién está por dentro? Esto, por lo dentro derivado. ¿Sí? Alguno más. Supongamos que empezamos a mezclar ya reglas y cosas. ¿Sí? E a la x cuadrado más 7. ¿Sí? Yo acá tengo un producto. Ahora tengo un producto donde la regla me dice, si vos querés derivar un producto, es el primero derivado, lo marco, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, cuando me marqué que tengo que usar la regla del producto, el primero derivado es directo con la tabla. Cuando me toque derivar el segundo factor, la exponencial de x cuadrado más 7, esto se deriva con regla de la cadena. Y así es como mezclo una regla del producto con regla de la cadena, ¿sí? La derivada, entonces, me va a quedar el primero derivado, 3x al cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x cubo, por el segundo derivado. E al algo, lo vimos hace un ratito, derivo la exponencial, que es lo mismo, dejándolo adentro como está, es copiarlo, por lo que está acá arriba derivado. X cuadrado es 2x, la derivada de 7 es 0. Esta es la derivada. Ahí termina. Para alguna cuenta puede llegar a ser útil cuando yo tengo un producto y aparece una exponencial, la exponencial termina estando en los dos términos. Entonces, por ejemplo, le puedo sacar la exponencial factor común. ¿Sí? Para alguna cuenta que tenga que hacer después me puede resultar útil escribirlo así. ¿Sí? Me sobra un 3x cuadrado, y acá el x cubo con el 2x lo escribo como 2x cuarta. ¿Sí? Me sobra esto, y del segundo término sobra todo esto con un más en el medio. ¿Ok? Acá ya la derivada la terminé, pero la reescribo un poquito por si hay que hacer alguna cuentita con eso. Peguen el grito si se pierden. Yo sigo haciendo un par de ejemplos más. Con esto van a tener un buen pantallazo de distintas opciones de ejercicios que pueden ir apareciendo ahí en la guía. Supongamos que mi función es e a la x logaritmo de x, ¿sí? Acá tengo, para derivar, arranco con la regla de la cadena, e a la algo, arranca con e a la algo, y cuando me toca derivarlo de arriba hay un producto, entonces es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Que esto lo puedo simplificar, ¿sí? Reescribo un poquito, este sea la x logaritmo de x, por, y acá me queda logaritmo de x más 1. ¿Está? En el ejercicio anterior empecé con la regla del producto y un factor necesité usar la regla de la cadena. En este de acá empiezo con regla de la cadena y para derivar lo que estaba adentro tengo que usar la regla del producto. ¿Sí? Voy mostrando cómo se pueden ir mezclando y teniendo que combinar todas las reglas. ¿Sí? ¿Hasta acá más o menos me están siguiendo? ¿Alguna duda, pregunta?
Y vamos a un ejemplito más, solo para que la cabeza vaya entrando más en calor. Supongan que ahora me armo una función que es e a la, no sé, seno cuadrado de 2x. Entonces, acá no tengo una sola composición, tengo varias composiciones, ¿sí? Tengo varias funciones, una metida dentro de otra. Y acá hay que reconocer bien cuál sería el orden y quién está dentro de quién. A ver si lo reescribo un poco y queda bien claro. Se ve que acá tengo la función que está por fuera de todo es la exponencial. Después tengo el seno, que si está al cuadrado acá, es tener el seno de algo al cuadrado, y ese algo, a su vez adentro, tiene otra función. Acá tengo 4 composiciones. 4 funciones que se están componiendo. ¿Me siguen? Tengo e, que adentro le metí una función que sería x cuadrado, adentro de x cuadrado le metí una función que es el seno de x, y adentro del seno de x le metí una función que es 2x. Entonces, a ver si lo voy a hacer de a poquito para que me sigan la idea. Yo cuando quiero derivar esta f, tengo e a la algo, arranca con e a la s algo. Y después, ¿qué sería? Ese algo, lo que está ahí arriba, lo debería derivar, ¿sí? Todavía no lo derivé, simplemente marqué que e al algo es e al algo por lo que esté arriba derivado. Ahora, cuando me toca derivarlo de arriba, tengo una composición, en realidad tengo 2 composiciones, ¿no? Pero tengo mi función x cuadrado que adentro le metí otra cosa. Entonces, ¿cómo sería la regla para derivar esto? Sería e a la s algo por, y acá baja el 2, quedaría todo lo que está dentro a la 1, por, y de nuevo, ¿qué sería? Lo de adentro derivado, porque vuelvo a hacer regla de la cadena ahí, ¿sí? Acá marco que tengo que derivar lo que está acá adentro, ¿sí? ¿Me están siguiendo la regla de la cadena? Cuando me toca derivar lo que sería g, mi g', ya tengo g, quiero calcular g', y g' es de nuevo una composición. Y esto último, cuando me toca derivar, a su vez, vuelve a ser una regla de la cadena, ¿sí? Entonces sería la 1 por la derivada del seno es coseno, dejándolo adentro como está, por lo de adentro derivado, ¿sí? Cuando me toca derivar esto, es una composición, derivo de lo que está afuera, el seno es coseno, dejo lo de adentro tal cual está, por lo de adentro derivado. Y esto último derivado vale 2, ¿está bien? Entonces me queda e a la seno cuadrado de 2x por 2 seno de 2x, todo esto sería la 1, por el coseno de 2x por 2. Y ahora sí, esto después se puede reescribir un poquito, pero esto sería la derivada. Un peligro, porque seguro te olvidas de algo. Cuando uno tiene práctica, después se ve. Estos temas es pura práctica. La teoría es poca. Si se fijan, yo la tabla y la regla la escribo en media carilla. Ahora, esa media carilla, aprender a usarla bien, requiere de pura ejercitación y práctica. No hay otro secreto. ¿Tá? Este Profe, tema, una pregunta. sí. Todas las derivadas de las 2x, por ejemplo, de algo por x, ¿te da ese algo? Sí. Siempre. Sí, porque la derivada de x es 1. Entonces vos cuando listo. tenés, ¿se acuerdan? Esta era una formulita útil
general que me decía, si yo tengo una constante por una función que depende de x, hago la regla del producto una vez, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esto es general. Como la constante, no importa quién sea derivada, esto es 0, este primer término no está. Entonces la formulita útil es, si yo tengo una constante por alguna función que depende de x, la constante es como que sale multiplicando a la función que depende de x derivada. En nuestro caso particular, si yo tengo una función que es, por ejemplo, 8x, dejo el 8 y derivo la x, que es 1. ¿Sí? Porque la derivada de x baja el 1, a la 1 menos 1, 0, te queda algo a la 0 que es 1. ¿Sí? Entonces la derivada de x siempre es listo. 1. ¿Está? Genial, gracias. Hasta acá, más o menos los tengo a todos. ¿Sí? Vamos con algún ejemplo de recta tangente. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos el otro día, ecuación de la recta tangente, y vamos a suponer que tenemos una función que puede ser un e a la 2x y por x, y quiero calcular la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 0. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Entonces, seguimos la reglita del otro día. Si yo quiero la pendiente de la recta, la pendiente es el valor de la derivada evaluado en 0. Entonces, lo primero que necesito es calcular la función derivada. Esto es un producto. Entonces, la derivada es el primero derivado, que sea la 2x por 2, ¿sí? Regla de la cadena. E al algo queda e al algo por lo de arriba derivado, 2x derivado es 2, por el segundo sin derivar, no derivo la x, más e a la 2x por la x derivado, que es 1. ¿Sí? Esta sería la derivada de la función. Regla del producto, y cuando me toca derivar el primer factor, regla de la cadena. Si esto me lo siguieron, ya de acá para abajo es pura cuentita. La derivada en 0, evaluamos todo esto en 0, queda e a la 0 por 2 por 0, más e a la 0 por 1. Este primer término se va, y e a la 0 vale 1. ¿Sí? Así que la pendiente de la recta, que es el valor de la derivada en el x donde estoy calculando la ecuación de la recta, vale 1. Así que la recta que estamos buscando es 1 por x más b. El segundo paso de la receta me dice, la recta en 0 tiene que valer lo mismo que la función en 0. La recta en 0 me queda 1 por 0, 0 más b, este es el valor de la recta en 0, y f de 0, si evaluamos la función en 0, queda ahí a la 0 que es 1 por 0, 0. Así que la ordenada al origen de la recta vale 0. Entonces, finalmente, la recta vale 1 por x, o la función lineal x, ¿sí? X más 0 lo escribo directamente como x. ¿Está? Es lo mismo que antes, solo que tengo que tener cuidado a la hora de calcular la pendiente de la recta usando la derivada. Esto es tipo el ejercicio 5, ¿sí? Le dan distintas funciones, donde hay que combinar las reglas de suma, recta, resta, multiplicación, división, regla de la cadena y la tabla, y les dan la abscisa del punto y calcular la ecuación de la recta. Y después vienen ejercicios del estilo 6, el 7, que consultaban hoy más temprano, etcétera, donde son variantes de este mismo tipo de ejercicio, que es de recta tangente, pero les dan los datos de alguna otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, voy a mostrar algún caso. Supongamos que me dan una función, como podría ser e a la
un medio de x cuadrado por x, ¿sí? Y me dicen hallar los puntos del gráfico de f para los cuales la ecuación de la recta tangente es horizontal. ¿Sí? ¿Cuál sería la idea acá? En todo esto que está escrito, hallar los puntos del gráfico de f para los cuales la ecuación de la recta tangente es horizontal. ¿Qué significa que la ecuación de la recta tangente es horizontal? La ecuación o la recta tangente en realidad. ¿Qué significa que la recta tangente sea horizontal? ¿Alguien me puede decir o escribir? ¿Que x e y valen lo mismo? No. ¿Qué significaría que una recta es horizontal? A ver si alguien saca eso. ¿Nadie? Ahí que escribieron. Que se encuentra en el vértice, ¿no? Si una recta es horizontal, ¿cuál es la característica de una recta? No, nada que ver con asíntota. ¿Qué significa que una recta, olvídense el tema de derivadas, lo que sea, si yo le digo que una recta es horizontal, ¿cuál es la característica fundamental de que una recta sea horizontal? Constante. Y si es constante, ¿cuál es la característica fundamental de esa recta? Vamos, entre todos los que están acá, alguno. Si yo le digo que una recta es horizontal, ¿cuál es la característica fundamental de esa recta? Que es paralela al eje. Bien, paralela al eje. ¿Qué significa que sea paralela al eje? Cuando nosotros hablamos de una recta y vimos todo el tema de recta, vimos dos cosas, ¿sí? Hablamos de la pendiente, hablamos del ordenado al origen. ¿Y qué significa que una recta sea horizontal, paralela al eje X? No tiene pendiente. Exacto, que la pendiente vale 0. No es que no tiene, sino que vale 0, tiene pendiente nula. Entonces, todo esto que está escrito acá en palabras, lo que me está diciendo es que la pendiente de la recta tangente vale 0. Entonces, en este caso, tengo la función, no sé en qué punto lo estamos calculando, de hecho los tengo que buscar yo, es parte del ejercicio. Quiero encontrar en qué puntos la recta tangente tiene pendiente 0. Me pueden decir pendiente 0, que acá me lo dijeron medio escondido, ¿sí? Que sea horizontal. Me pueden decir directamente, encontrar los puntos del gráfico F donde la pendiente valga 2, donde la pendiente valga menos 3, donde la pendiente valga lo que me pidan. Entonces, si tengo el valor de la pendiente, directamente tengo que decir la derivada en algún x que ahora no tengo, no sé bien quién es, la derivada en ese x vale 0. ¿Estamos de acuerdo que esto es lo mismo?
que esto, justamente ahora tengo el valor de la pendiente, no tengo en dónde calcularlo, tengo que encontrar en dónde se hizo eso. Entonces, calculamos la derivada de f. Para calcular la derivada de f, acá hay un producto, y el primer factor es una composición, así que regla la cadena. La derivada es e a la 1/2 de x cuadrado por lo de arriba derivado, baja el 2, queda 1/2 por 2, queda x, ¿sí? Estamos de acuerdo que la derivada de lo de arriba es x, ¿no? Por el segundo sin derivar, me queda por x, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Está? ¿Cómo derivé este producto? Esta primera parte es la derivada del primer factor, regla de la cadena, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y esta es la derivada del segundo. ¿Está? Y ahora quiero encontrar en qué x toda esta derivada vale 0, porque la pendiente es nula. Si me decían la pendiente vale 3, voy a igualar a 3 y resolver la ecuación igualada a 3. Si me decían que la pendiente valga menos 5, igualo a menos 5. Si yo sé el valor de la pendiente, me lo da el ejercicio, igualo ese valor de pendiente la derivada y despejo el x. ¿Está? Y ahí voy a tener el x del punto. Después vemos cómo buscamos el y. Ahora, tengo que resolver esta ecuación. Este tipo de ecuación con exponenciales son ecuaciones bastante clásicas en la segunda parte de la materia. Pueden aparecer en distintos momentos, entonces conviene que la sepan manejar y estén familiarizados con este tipo de ecuación. En el caso que yo quiera resolver algo así, ¿alguien me puede decir qué podría ser? ¿Alguna idea o sugerencia? ¿Nadie? Bien, Melanie, factor común. ¿Qué me conviene sacar factor común? Saco la exponencial, lo dije hace un ratito, exacto. Saco la exponencial, factor común, y acá me queda x cuadrado, uy, justo esta le pifié un signo. Voy a cambiar una pequeña cosita, ¿sí? Voy a poner un menos, me olvidé de este signo porque si no, no tiene solución. Le pongo un menos acá, arriba de la exponencial, que lo único que me cambia, acá hay un menos, es que cuando derive lo de arriba, acá hay un menos x, ¿sí? Entonces acá me queda un menos x al cuadrado. ¿Sí? Cambio esto nomás. Así no se me pierde mucho. Está que al ponerle un menos acá arriba, la derivada de lo de arriba baja el 2 y queda menos 1/2 por 2, menos 1, x, y queda menos x. ¿Está? Si no, no voy a tener solución. Entonces me queda este producto igualado a 0. Y ahora, si yo tengo este producto igualado a 0, uno que dice, o esta e vale 0, o menos x cuadrado más 1 vale 0. Ahora, siempre que saquen la e factor común, e al algo, que les va a quedar en los dos términos, yo lo dije hace un rato, cuando derive cosas con exponenciales, así en un producto, que son típicos ejercicios de la guía, les va a quedar en todos los términos la misma exponencial, que la saco factor común, y no importa lo que tenga acá arriba, e al algo, si está igualado a 0, ¿cómo despejaría la x de acá arriba? La exponencial pasaría como un logaritmo. Y cuando me queda el logaritmo de 0, no sé si recuerdan que el logaritmo de 0 es algo que no existe, no está definido, ¿sí? El logaritmo existe solamente de cosas estrictamente positivas. Entonces, e al algo nunca puede ser 0, ¿sí? Entonces, siempre que tengan e al algo, esto no aporta solución. No importa lo que esté arriba. Y es más, si quieren podemos decir algo un poquito, algo adicional que nos puede ser útil para la segunda parte de la práctica 5, que al algo no solamente nunca vale 0, sino que es algo estrictamente positivo, ¿sí? Esto es un detalle que ahora no nos importa mucho, pero está bueno recordarlo y saberlo, ¿sí? Entonces,
cuando yo saque factor común exponencial, no importa si acá arriba hay una cuadrática, una lineal, una trigonométrica, una homográfica, a algo igualado a 0, no aporta nada. Entonces, mis únicas soluciones salen de acá. Paso el 1 restando, tacho los menos, módulo de x igual a la raíz de 1, módulo de x igual a 1. Así que acá tenemos dos posibles soluciones, 1 y menos 1. En estos dos lugares, la derivada de la función vale 0. Y si la derivada de la función en 1 y en menos 1 vale 0, quiere decir que la pendiente de la recta tangente en los puntos de abscisa 1 y menos 1 vale 0. Lo que me faltaría calcular, si yo quiero el punto completo, estamos de acuerdo que son puntos completos del gráfico de f. Y si quiero el punto completo, ¿qué me faltaría hacer? A cada una de esas abscisas, si tengo abscisa 1, un posible punto, y abscisa menos 1, en cada uno de esos puntos quiero la coordenada y, la ordenada, ¿sí? Entonces, como son puntos del gráfico de f, para tener el punto completo tengo que evaluar en la f sin derivar, ¿sí? F de 1 y f de menos 1. En la f sin derivar, mi f original, la que está acá arriba, si evaluamos en 1, queda e a la menos 1 medio, porque evaluado en 1, esto es 1 al cuadrado de 1, queda e a la menos 1 medio por 1. Así que el punto va a ser 1, f de 1. Y en menos 1, si evaluamos en menos 1 acá, esta era mi f, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, me vuelve a quedar e a la menos 1 medio, pero acá está multiplicado por menos 1, entonces me cambia el signo acá abajo de la exponencial. Así que acá va a ser menos e a la menos 1 medio. Después puedo poner en la calculadora más o menos cuánto vale esto, pero acá tengo los dos puntos del gráfico de f, 1 e a la menos 1 medio, menos 1 menos e a la menos 1 medio, son dos puntos del gráfico de f que seguro, si yo tengo el gráfico de la función, la recta tangente en estos dos puntos es horizontal, es paralela al eje x. ¿Sí? Y si yo acá les decía que la pendiente valga 2 y encontraba puntos donde la pendiente valga 2, y bueno, la recta va a tener inclinación 2. Acá encontramos puntos donde la recta tangente es horizontal. Y así puedo encontrar los puntos donde la recta tangente tiene determinada pendiente. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Uno tiene la función, el punto y la recta tangente. Básicamente tenemos estas tres cosas. Los clásicos ejercicios de recta tangente pueden ser... No es tanto quilombo, Julieta, no te asustes. Si tenemos la función f y les doy, el ejercicio les da la abscisa o el punto donde quiero la recta tangente, ejercicio como lo que venimos haciendo con la función y el punto, calculo la ecuación de la recta o la pendiente de la recta. Si tenemos la función y, por ejemplo, la pendiente de la recta, calculamos el punto. Y después hay ejercicios donde tienen la función con algún parámetro, el punto en la recta, y con esto calcular los parámetros, ¿sí? Que era un poco lo que preguntaba, si no me equivoco, hoy Melanie, que consultó el ejercicio 7. El ejercicio 7 de la guía, voy acá a la guía, les dicen CAF 4 más A, acá hay un parámetro, por E a la X cuadrado menos 3, B por X, acá hay otro parámetro, tenemos A y B, determinar los valores de A y B para que esta ecuación de recta, menos 3x más 6, sea la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa 0. Entonces, tengo la abscisa del punto, tengo la recta y tengo la función con parámetros. La idea es encontrar esos parámetros. Entonces, hacemos un poquito esto y después tienen material adicional para leer y ver otros ejemplos en todo lo que está subido en el campus. Empiecen a manejar bien esto. Si tenemos la función 4
más a por e a la x cuadrado menos 3bx, la ecuación de la recta es menos 3x más 6 y el punto tiene abscisa 0, ¿sí? Con estos datos, lo que no tengo completa la función es encontrar estos parámetros. Ahora, si tenemos esto, ¿alguien me puede decir qué es lo que podría plantear? Si esta es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa, en este caso 0, ¿qué puedo decir? ¿Escucho alguna idea? Buscar la intersección. No vamos por ese lado. Usando todo lo que sabemos de recta tangente. Que en realidad todo lo que usamos de recta tangente son básicamente dos ideas, que en todos los ejercicios todos salen usando de manera correcta esas dos ideas. O sea, las dos ideas son los dos puntitos de la receta para calcular la ecuación de la recta tangente. A ver si alguien me lo puede decir con estos datos acá. ¿Podemos sacar cuánto vale B? Ojo que acá es un 6 y acá es una B, no es lo mismo. La recta la tengo completa, menos 3x más 6. Se calculó la recta tangente, que es esta, en el punto de abscisa 0 para esta función, pero me faltan quiénes A y B. ¿Qué podría plantear? Obviamente tenemos que plantear algo con la derivada. ¿Qué puedo decir algo de la derivada con todos estos datos? ¿Alguien me lo puede decir? A ver si me están siguiendo. La derivada de f, evaluado en quién, vale qué. Ahí los ayudé bastante. Yo. Si esta es la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 0, ¿qué puedo decir con esta En recta 6. tangente? En 6. Que la función en 0, la función derivada en 0, ¿cuánto vale? 6. No, No. menos 3. Bien, Melanie. Sí. La derivada en 0 tiene que ser la pendiente de la recta tangente. ¿Está? ¿Todos me siguieron esta idea? Acá es la clave, después es pura cuenta, pero estén seguros que me siguen esta idea, ¿sí? Esta es mi función, esta es mi recta tangente, así que esta es la pendiente de la recta tangente. Obviamente tiene que ser identificar la pendiente. Y si lo hice en este punto, para esta recta, quiere decir que la derivada en 0 vale menos 3. Fíjense que tengo el x del punto y tengo la pendiente, pero cuando yo planteo esto, la derivada de f, cuando yo la quiero derivar, tengo la derivada de 4 que es 0, así que esto se va. El a y b los trato como una constante, así que una constante acá, por la exponencial, en la derivada me queda la misma constante, y e a la esto derivado, regla de la cadena, es e a la eso, menos 3bx, por lo que está arriba derivado. Lo que está arriba derivado es 2x menos 3b. ¿Me siguen? Lo que está e a la algo, derivado queda e a la algo por esto derivado. Y esto derivado es 2x y 3bx. Imagínense que b es un número, así que 3b es todo un número. Todo este número por x, cuando lo derivo es 3b. ¿Me siguen? Sí, profe, ¿Sí? una pregunta. Si Decime. ahí la e a la elevado sería x a la 3, por ejemplo, ¿no? Sí. Me quedaría Y acá te 3x quedaría... menos. Pero sí, pero después no, me quedaría a la 2. Todo eso. acá te quedaría 3x cuadrado. Si acá Y pongo x cubo, acá abajo te queda 3x cuadrado. Acá queda x cubo. Lo que está acá arriba queda tal cual está.
cuando derives lo de arriba, acá abajo, si acá en lugar de x cuadrado dice x cubo, acá te queda 3x cuadrado. Si acá dice x cuarta, acá te queda 4x cubo. ¿Está? Bien, bien, listo, perfecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esta es la derivada de f? Los parámetros, a, b o el que sea, lo tratan como un número, no como una variable. Ahí es donde a veces pueden traer confusión, que lo piensan como una x. No es una x, es un número. Entonces, esta es la derivada de f. Y si yo ahora hago la derivada evaluada en 0, me queda a por e. No importa cuánta valga b acá arriba, si evalúo en 0 acá y acá, me queda e a la 0. 2 por 0, 0, menos 3b. Y e a la 0, esto es 1. Así que todo esto queda menos 3a por b. ¿Sí? Esto es la derivada en 0. Me quedan los dos parámetros. Y la derivada en 0, acabamos de plantear que vale menos 3. Esta es una primera ecuación. La cosa que acá me quedan los a y b mezclados. No puedo despejar uno. Hay veces que un parámetro de alguna manera no queda y calculamos el que falta. ¿Sí? Pero en este caso me quedan mezclados. Dejo esta ecuación que la llamo ecuación 1. Ahora, acá usé la primera idea de esa receta general para recta tangente, ¿sí? Que la pendiente es el valor de la derivada en el x del punto. ¿Qué me faltaría usar? ¿O cuál era la otra idea que usaban para ecuaciones de recta tangente? ¿Sí? ¿Cuál era esa idea que usaba para calcular la ordenada al origen de la recta? Y igual ¿Qué de 0, igual. No, y de 0 igual f de 0. ¿No? Exacto, que la función y la recta, las dos comparten el punto de abscisa 0 en este caso. ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a plantear es que la recta en 0 vale lo mismo que f de 0. ¿Sí? Entonces, la recta en 0 me queda menos 3 por 0 más 6. La recta en 0, ¿estamos de acuerdo que vale 6, la ordenada al origen? Y f de 0, mi f original, queda 4 más, mi f era todo esto, ¿no? Así que f en 0 queda 4 más a por, y acá me queda e a la 0, ¿sí? Cuando reemplaza la x por 0, sin importar quién sea a y b. Entonces me queda 4 por a, más a por e a la 0. Y e a la 0 vale 1. Así que 6 es igual a 4 más a. Fíjense que acá el parámetro b no está. Entonces, de este segundo punto, yo puedo despejar el valor de a. A vale 2. ¿Sí? Paso el 4 restando. Y una vez que de esta segunda ecuación yo saqué que a vale 2, voy a la primera ecuación que tenía acá y digo, listo, si a vale 2, me queda menos 3 por 2, menos 6b, es igual a menos 3. ¿Sí? Simplifico los menos, paso el 6 dividiendo. 3 sextos simplificado es 1/2. Y acá saqué el parámetro b. Y ahí terminé el ejercicio. Encontré cuánto vale a, cuánto vale b. Así que mi función original era 4 más el a dijimos que vale 2 por e a la x cuadrado menos 3 por 1/2, me queda menos 3 medios de x. Si ustedes parten de esta función, así como la escribí, y le calculan la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 0, la cuenta directa, obviamente, la ecuación de la recta les tiene que dar menos 3x más 6, que es la recta con la que estuvimos trabajando antes. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Después revean a poquito el video, pero todo el tiempo en los ejercicios de recta tangente tengan en la cabeza estas dos cosas. Que la pendiente es la derivada en el x del punto donde estoy calculando la recta, y que la recta y la función comparten el punto donde se calcula la recta. Con esto en la cabeza,
pueden hacer todas las variantes de ejercicio de recta tangente. Si ustedes revisan segundos parciales de la materia, el primer ejercicio del segundo parcial, en el 95% de los casos, es un ejercicio de recta tangente. Calcular la ecuación de la recta tangente, calcular el punto donde la recta tangente es tal, calcular los parámetros para que tal función en tal punto tenga tal ecuación de recta, calcular el punto donde la recta tangente tiene pendiente -5, -3, todos los ejercicios tipo 7, 8, 9, el mismo el 6, estos háganlos, practíquenlos, si se traban, no les queda claro alguna idea, o lo van consultando en el foro, o lo traen y lo vemos la clase que viene. Recuerden que el lunes es feriado, así que nos vamos a ver el jueves, y la idea del jueves va a ser intensa. Les recomendaría que ya traigan leído y más o menos digerido el tema de estudio de función, que arranca a partir del ejercicio 13 más o menos, 13, 14 en adelante, la segunda parte de la práctica 5, pues la idea del jueves es terminar la práctica 5, o a lo sumo quedará algún ejemplito para hacer la otra semana, pero con el ritmo en que estamos, la semana que viene tenemos que cerrar la práctica 5, que va a ser intenso, así que avancen con la guía, aprendan bien a derivar, vean todo esto de recta tangente y lean para la semana que viene, tienen una semana, estudio de función, así la clase que viene la aprovechan más. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Algo que quieran decir, preguntar? ¿Me siguieron este último más o menos? ¿Cómo es? Sí, sí, hay que verlo de nuevo, pero se siguió. Revisen, hay material para ver ejercicios adicionales. Seguramente vos, Patri, estás por ahí. Si está por ahí, Patri, que ella suele preparar unos apuntes Sí, estoy acá. muy didácticos. Bien, ahí, ella suele subir y aportar un montón de apuntes muy didácticos y claros con cada tema. Úsenlos, lean todo el material. Y bueno, es sentarse a practicar y traigan dudas. Va a ser importante que puedan avanzar y traigan sus dudas. Así aprovechamos un poquito la ida y vuelta que puede tener un Zoom. Y obviamente, mientras tanto, todo lo que puedan ir trabajando a través del campus también. ¿Ok? Sí, sí. Sí, yo tengo ya, bueno, voy a subir el mismo material que subí el cuatrimestre pasado, de recta tangente y algo creo que también de sucesivas, como para no hacer hincapié en eso. Perfecto. Lean todo eso. Y si hay algo que no queda claro, lo consultan por el campus o acá el jueves que viene. Márquense para que sea bien rápido, vayan marcándose en la guía el ejercicio, el 5C, me trabé, quiero chequear la derivada, podés explicarlo, el 6B, me trabé, traigan eso, ténganlo bien a mano cuando empezamos la clase del jueves, y así hacemos unos minutitos de consulta antes de arrancar con la segunda parte de la práctica 5, que insisto, si quieren aprovechar la clase, tengan leído mínimamente algo de estudio de función, así yo voy a ir bastante rápido con la teoría y les puedo dar varios ejemplos de eso. Y obviamente, ni hablar que ya para la semana que viene, asegúrense manejar bien y no perderse con las derivadas, ¿sí? Manejen bien tablas, reglas, etc. ¿Ok? Bueno, buen fin de semana a todos y nos vemos jueves próximo, ¿ok? Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Chau, profe, gracias.